favor. Hola. Hola, bienvenidos. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Antolín Huáscar, para saludarle y felicitarle por la conducción y siempre preocupados por nuestro país, por este mal que se presenta y a que todos estamos afectados, los pobres, campesinos, originarios, y a todos hay que cuidarse nomás. Antolín Huáscar, usted, Antolín, viene en representación de la Confederación Nacional Agraria, acompañado con el doctor Henry. Excelente. Le damos la bienvenida, Antolín, a usted y a don Henry Carhuatocto Sandoval, asesor legal de la Confederación Nacional Agraria. Muchas gracias, congresista. Por su intermedio, saludar a los congresistas que acompañan esta sesión. Justamente esta comisión donde ve el destino de nuestro país, la forma como tenemos que organizarnos, particularmente, como su nombre dice propiamente, Constitución, es pues eminentemente parte política. Por allí solicitamos al Poder Ejecutivo, igualmente al Poder Legislativo, para discutir este tema. Decreto legislativo 1500, usted mismo ha dicho, de que es eminentemente para reactivar la economía de nuestro país, en el marco del COVID-19. Sabemos que el día 10 de mayo emitieron el Poder Ejecutivo un decreto legislativo 1500, donde establece medidas especializadas para reactivar, mejorar, optimizar la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, ese tema exactamente, si revisamos artículo 4, artículo 5, artículo 8, justamente vulnera nuestros derechos colectivos, nuestros derechos de los pueblos indígenas. Inclusive, los artículos 5 plantea inclusive de que, habla de UEFA, ¿no? Y, mejor dicho, hay que ser discrecionalidad, es decir, que no van a visibilizar estas agendas. Es decir, con este decreto está facilitando de que dar facilidades, por ejemplo, grandes mineras. Son 8 proyectos, está en consulta. Están 2 en la selva, está en Cusco, justamente donde queman papas sin que espinar. Entonces, estos proyectos van a dar sin hacer consulta previa e informada a nuestra población. Inclusive plantearon realizar consultas virtuales. Y eso para nada es beneficio, porque en este momento estamos sufriendo de calidad de la presencia de plataformas en la comunidad campesina en parte de educación. Imagínense cómo van a hacer una consulta previa virtual. No estamos preparados, inclusive no hay líneas telefónicas y peor en internet, en las comunidades. Todo esto están armando de Poder Ejecutivo para distraer y destrabar, entregar a las empresas transnacionales que quieren pues ya tanto el oro, el cobre, igualmente el petróleo. Entonces, dicho este paso, yo aquí hago conocimiento a los congresistas que vienen particularmente de provincias. Don Antolín, diga usted. Don Antolín, si me permite, todavía no hemos iniciado. Ya, gracias. Todavía no hemos iniciado. Entonces, si me permite, presentar al resto de nuestros invitados. Con mucho gusto, señor congresista. Después poner la metodología de trabajo y con gusto lo vamos a seguir escuchando el tiempo que sea necesario, pero para poder presentar a nuestros otros invitados, don Antolín. Muchas gracias, señor congresista. Bienvenido, gracias por estar acá. También está presente el señor Richard Rubio, en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Él es el vicepresidente de AIDC. Bienvenido, don Richard. Muchas gracias y buenas tardes, señor congresista Jim, Isaías, Mesías, Leslie y Chino. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir y también el espacio, agradecer de antemano. Esperemos que este diálogo lleve a una respuesta positiva en consolidar los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá.
De parte del gobierno están presentes representantes de varios ministerios que también nos honran con su presencia. En primer lugar, la doctora Leslie Carol Urteaga Peña, que es la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Buenas tardes. Buenas tardes, señor congresista. Buenas tardes con todos y todas. Les traigo el saludo del ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien me ha comisionado para estar con ustedes en la tarde de hoy, y con el equipo de Cultura también. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. También tenemos al representante del Ministerio de Transporte, Segundo Roncal, que es el director general de la Dirección General de Asuntos Ambientales, Gabriela Mendoza, directora de Provías Nacional, y es directora en realidad de la Dirección de Gestión Vial, subdirectora de la Subdirección de Conservación. El señor Héctor Benítez, del Ministerio del Ambiente, especialista de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Nancy Chauca, del Ministerio del Ambiente, directora general de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. La señora Teresa Macayo, directora general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Marta Aldana, directora general de Asuntos Ambientales en Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Alexander Ojeda, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada. Bienvenidos a todos ustedes. No me voy a detener en cada uno porque la lista es larga, pero un gusto de tenerlos acá. Quisiera, antes de comenzar, preguntarle a nuestros invitados del gobierno si van a hacer uso de la palabra, digamos, en representación de todos, algunos de ustedes, uno, dos o tres, o quisieran todos hacer el uso de la palabra. Imagino que hay alguien que puede, digamos, presentar primero el decreto legislativo, la razón de ser del mismo, a qué responde, las controversias que genera y los argumentos por los cuales consideran que esas controversias son infundadas en el marco de la Constitución y la ley peruana. Le pregunto a la viceministra de Cultura quién va a hacer uso de la palabra, o quieren todos hablar. Sí, muchas gracias, señor congresista. Entiendo que hay una presentación por el representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya. Entonces, será el señor Alexander Ojeda quien haga uso de la palabra. Y ustedes están más bien para hacer las aclaraciones que corresponda o complementar la intervención del señor Ojeda, ¿correcto? Correcto, señor congresista. Muy bien, muchas gracias. De parte de la Confederación Nacional Agraria y AIDESEP, imagino que hablarán, por supuesto, los tres. Sugiero, si les parece bien, la siguiente metodología: que primero se haga la presentación del decreto legislativo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y que después puedan hacer uso de la palabra tanto la Confederación Nacional Agraria como AIDC, si les parece bien. Encantado, señor congresista. Está bien, congresista. Muy bien. Adelante. Sí, gracias. Muy bien, entonces le damos el uso de la palabra al señor Alexander Ojeda Ticona, que, como he dicho, es el director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes, Alexander. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Gaitán, de la Dirección de Inversión Privada. Yo voy a hacer la presentación del Decreto Legislativo 1500. Quisiera tener la oportunidad para poder compartir. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes con todos. Voy a presentar el Decreto Legislativo 1500
decreto legislativo que establece medidas especiales para reactivar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Jacqueline, no. El decreto legislativo 1500 se enmarca dentro de la ley 31011, específicamente los numerales 3 y 4 del artículo 2. La ley 31011, que es la ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y con respecto específicamente al numeral 3 del artículo 2 de dicha ley, establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia de promoción de la inversión privada, para establecer disposiciones especiales, para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar proyectos de inversión, y para mejorar y optimizar la ejecución de los mismos, a fin de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución. Siguiente, por favor. También se enmarca dentro del numeral 8 del artículo 2 y de la misma ley, que señala que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de legislar, entre otros, en materias de bienes y servicios para la población, con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos, así como la reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante o como producto de la emergencia. Siguiente, por favor. Voy a explicar las medidas que contempla el decreto legislativo 1500. Siguiente, por favor. Jacqueline. La primera medida es ampliar la definición y alcances de los proyectos en el marco del decreto de urgencia 018, que como saben, el decreto de urgencia 018 es el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Esta primera medida básicamente lo que hace es ampliar la definición de los proyectos que se han llamado proyectos complementarios en el decreto de urgencia 018-2019, y se han ampliado los beneficios para acelerar la ejecución de inversiones de los proyectos bajo la modalidad de APP. Los beneficios que se le está otorgando a estos proyectos, que son considerados proyectos complementarios, y a estos proyectos de APP, son los que están establecidos en el decreto de urgencia 018-2019, que básicamente son 7. Las licencias de habilitación urbana y edificación, la posibilidad de que los sectores determinen el valor de tasación, facilidades para que el Estado pueda cumplir con los compromisos de liberación de interferencias, también para que pueda cumplir con los compromisos de adquisición de predios, imposición de servidumbres, eficacia y predictibilidad en procesos ambientales y predictibilidad en intervenciones arqueológicas. Es importante mencionar en este punto que los proyectos llamados proyectos complementarios son aquellos proyectos que contribuyen a poner en valor los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, porque en algunos casos los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura requieren infraestructura complementaria para poder estar en pleno funcionamiento y a plena capacidad. La segunda medida es vinculada con la vigencia de los títulos habilitantes y certificaciones ambientales. En ese punto, lo que se identificó es que la suspensión de plazos en las tramitaciones de documentos ocasionó que varios títulos habilitantes y certificaciones ambientales hayan vencido o estén
próximos a vencer sin haber sido utilizados en el marco de las paralizaciones por el COVID. El vencimiento de estos títulos habilitantes y certificaciones ambientales afecta los cronogramas de ejecución de las obras, lo cual retrasa significativamente las inversiones. Por eso, la medida que se dio en el decreto legislativo 1500 es que las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro título habilitante que tenga vigencia temporal, así como las certificaciones ambientales que resulten necesarias para implementar proyectos de inversión pública, privada o público-privada en infraestructura pública o servicios públicos que tengan una vigencia que culmine hasta el 31 de diciembre de este año, se mantengan vigentes por 12 meses adicionales, contando a partir de la fecha de su vencimiento. Siguiente, por favor. La tercera medida que se dio está vinculada con la participación en el acompañamiento en la elaboración del estudio de impacto ambiental. En este caso, la situación que se identificó es que básicamente el marco legal habilita a los opinantes vinculantes a acompañar al SENACE durante la etapa de elaboración de los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, esta disposición no es de carácter obligatoria. Como consecuencia de ello, muchas veces los opinantes técnicos, como no participan en las salidas de campo, pueden tener consultas que requieran que los titulares vuelvan a salir a obtener información, la información correspondiente, retrasando con eso la tramitación de los estudios de impacto ambiental. Por eso, lo que se estableció con esta medida, básicamente, es que los opinantes técnicos vinculantes participen de manera obligatoria desde el acompañamiento a los titulares de los proyectos de inversión durante la elaboración del EIA. La siguiente, por favor. El siguiente mecanismo que se utilizó está vinculado con la participación ciudadana. En este caso, el aislamiento social obligatorio que se ha generado a causa del COVID-19 suspende los actos públicos que aglomeren grandes grupos de personas. Esta situación imposibilita realizar mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas para la elaboración y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. Lo que se ha establecido en el decreto legislativo 1500 es tener la posibilidad de adecuar estos mecanismos de participación ciudadana que involucren aglomeraciones, como por ejemplo las audiencias públicas, talleres informativos o reuniones informativas, por otros mecanismos que cumplen los objetivos del proceso de participación ciudadana. Y estos mecanismos hoy en día ya existen. No se están, poniendo nuevos mecanismos. Básicamente es utilizar los mecanismos que hoy en día la ley ya existe, y la medida lo que hace es poder adecuar estos mecanismos de participación ciudadana, por supuesto respetando todos los objetivos que tiene el proceso de participación ciudadana. La siguiente, por favor. La siguiente medida está vinculada con los reportes de información de carácter ambiental. En este caso, los titulares de proyectos requieren salidas de campo para poder efectuar monitoreos de diferentes tipos, calidad de agua, aire, ruido, flora, fauna, y recoger datos para reportar a las autoridades competentes. Sin embargo, la demora en presentar la información puede ser considerada como una infracción ambiental, y como recordamos, hubo cierta imposibilidad para poder salir a campo y movilizarse, debido al estado de emergencia nacional, y no hubo mucha claridad sobre cómo iba a implementarse, cómo iba a darse este tipo de revisiones. Por eso, la medida que se dio es exonerar de la obligación de presentar reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social que implique trabajo de campo, así como la realización de actividades necesarias para dicho fin. A esto se le pusieron ciertas excepciones, y se estableció que no están sujetos a esta exoneración los casos en los que ya se cuente con información previa, se evidencie inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave a los componentes ambientales, a los recursos naturales y a la salud de las personas, y también para los casos donde se están refiriendo a emergencias ambientales o catastróficas.
en todos estos casos no se está habilitando la exoneración. Siguiente, por favor. Fraccionamiento y aplazamiento de pago de multas de OEFA. En este caso lo que se identificó es que las multas impuestas por OEFA generan elevadas cargas para organizaciones que tienen que dirigir sus recursos y que en vez de orientarlos a ejecutar proyectos, están destinando recursos al pago de estas elevadas multas. Actualmente la regulación ya contempla mecanismos para poder realizar fraccionamientos y aplazamientos. Sin embargo, los requisitos que se establecen para poder aplicar estos fraccionamientos y aplazamientos contemplan el pago de cuotas iniciales o la presentación de cartas fianzas. En ambos casos, obtener estos requisitos, dado la coyuntura del COVID-19, se vuelve una circunstancia que se ha visto afectada por el COVID-19. Por eso, la medida que se estableció es disponer que OEFA regule el procedimiento para el fraccionamiento y aplazamiento del pago de multas, estableciendo que la regulación que apruebe la OEFA contenga medidas que garanticen el pago de multas sin requerir el otorgamiento de garantías. En atención a esto, el 3 de junio, OEFA, ya se publicó la resolución del Consejo Directivo de la OEFA, mediante el cual se aprobó el procedimiento de aplazamiento en la exigibilidad de pago de multas impuestas por la OEFA, en el marco de la emergencia nacional. Siguiente, por favor. Sí, ahí está. Las modificaciones de actividades. Bueno, debido lo que se identificó es que la emergencia sanitaria y las medidas para la reanudación económica tenían como consecuencia que los titulares se vean obligados a implementar modificaciones en lo que se llama componentes auxiliares, que es básicamente realizar modificaciones en las áreas médicas, en los almacenes o en los comedores. Esto implica solicitar la conformidad de los ITS a las autoridades ambientales. Y dado el carácter de urgente y la necesidad de realizar dichas implementaciones, es razonable que los titulares realicen estas modificaciones en los, como comentábamos, comedores, almacenes o áreas médicas de manera inmediata. Por eso, la medida, lo que plantea el decreto legislativo 1500 es simplificar el procedimiento para realizar estas modificaciones en los componentes auxiliares, que como dije, son modificaciones de donde están los comedores, los almacenes y las áreas médicas, y se estableció que el procedimiento era mediante una comunicación previa a la autoridad ambiental competente. Siguiente, por favor. Levantamiento de línea de base. Lo que identificamos es que durante la última mitad de marzo, donde justo se decretó la inmovilización social obligatoria, en ese mes culminó la temporada húmeda. Y como consecuencia de las medidas dispuestas a causa del COVID-19, durante esa segunda mitad de marzo no se pudo salir a campo a realizar el levantamiento de información de línea de base. Por eso, los titulares de los proyectos que no hayan podido realizar el levantamiento de información tendrían que esperar un año para poder salir a campo, retrasando con eso el cronograma de ejecución de los proyectos. Lo que se estableció a través del decreto legislativo es que INAM publique las disposiciones para realizar el trabajo de campo para la elaboración de las líneas de base de los instrumentos de gestión ambiental. En atención a ello, el 17 de junio de este año se publicó la resolución ministerial 108-2020 MINAM, que aprueba estas disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de línea de base de los instrumentos de gestión ambiental. Siguiente, por favor. Eso es todo. Muchas gracias.
¿Algo más que agregar, señora Urteaga? Gracias Jorge, señor congresista, muchas gracias. Hemos tenido la presentación del equipo del MEF respecto a el decreto legislativo 1500. De mi parte, quedo atenta para cualquier coordinación. Estoy, como le digo, como les decía a los invitados, también acompañada del equipo del Ministerio de Cultura. De pronto, Paul o Johanna Lee, si me permite, señor congresista, alguna intervención de carácter técnico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Entonces, si no hubieran más comentarios de parte de ustedes, le vamos a dar la palabra a la Confederación Nacional Agraria para que presenten sus observaciones y cuestionamientos al decreto legislativo 1500. Muchas gracias, señor congresista. Antolín, ¿cómo va? Tiene la palabra, ahora sí. Muchas gracias, señor congresista. Muy agradecido de saludar a todos los presentes y también al Poder Ejecutivo. Pensaba que no están presentes y agradezco bastante su ponencia de Ministerio de Economía y Finanzas, porque esta ley, esta norma sale inminentemente para reactivar la economía. De acuerdo, en el momento nadie está en contra de las grandes mineras, de las empresas privadas que están en nuestro país, pero nosotros siempre exigimos que haya respeto, que respeten nuestros derechos colectivos, que respeten el estándar internacional. Hay recomendaciones al nivel internacional que a cualquier empresa minera o las medidas que afectan a los pueblos son pues atendidos y repongan. Pero en este caso sabemos cuántos conflictos tenemos, conflictos a cada paso, ¿no? Entonces creo que eso, a medida de esto, pues a pesar que existe en Perú una ley de consulta previa, existe el convenio 169 de nuestro país. Como Perú hemos sido firmantes, somos parte y desde la fecha que se ha aprobado la Constitución, mejor dicho, el Congreso, pasa a ser como rango constitucional. Pero el Poder Ejecutivo jamás va a aceptar esto. Por eso justamente no quieren que haya consultas previas en las comunidades afectadas, en este sentido, donde están prácticamente ya señaladas. Justamente este decreto va a facilitar, ya señalar, por ejemplo, son 8 procesos que están ya señaladas, como está en este momento Ayacucho, está en Ucayali, está Apurímac, Cusco, Moquegua, y bueno, Loreto. Entonces, posiblemente estos proyectos van a pasar, como mencionó el mismo funcionario de MET, esto prácticamente va a ir en contra de la población, es decir, no va a respetar las consultas previas. Pero cuando planteamos consultas previas, inmediatamente agarran este tema del COVID-19, pues no está permitido acercarnos, de hacer audiencias públicas, pero sí, pues ellos dicen, pero lastimosamente no están respetando nuestros derechos. Si leemos artículo 6, artículo 7 del convenio 69, ahí nos plantean eminentemente la participación plena de los pueblos indígenas, inclusive de buena fe, inclusive participación igual, es decir, también deben participar las organizaciones representativas. ¿Qué están haciendo, señor congresista, cuando habla de representativos? Se van directamente a la comunidad donde está la medida. O sea, que no es que ahí directamente, sino que son quienes hemos aprobado la ley consulta libre, el reglamento. Son las organizaciones nacionales, entre CNA, CCP, AIDCEP, CONAP, ONAMIA, FIMOCARINAP y otras organizaciones. Nosotros hemos participado con los representantes, con las organizaciones de las bases, pero cuando estas medidas ya no hacen conocer a las organizaciones nacionales, directamente van a los presidentes de las comunidades y ahí conversan. Ni siquiera no nos enteramos, ni el propio Congreso no se entera, pero ya salió la ley o entregaron ya en concesión las mineras. En este sentido, bien claro, artículo 4 de esta ley es eminentemente dañino. Esperamos esto, escuche el Congreso de la República y analice, ¿no? Porque finalmente nuestros congresistas son de provincias, como yo, provincianos, entonces saben cómo está
afectando las minerías que se llama las empresas extractivismo. Mira, el artículo 4 bien claro dice, extiende la vigencia de autorización, permiso, licencia, certificación ambiental durante 12 meses, no obstante que los referidos actos administrativos se obtuvieron. Entonces, está obligando prácticamente que esto suceda. Igualmente, el artículo 5 dice, permite la elaboración de la línea de base, el estudio de impacto ambiental con el acompañamiento discrecional de la autoridad ambiental. Es decir, yo, discúlpame, congresista, calladito, no habla nadie. Creo que en ese momento el pueblo tiene que hablar, porque no debe haber discrecionalidad en negociación, es decir, los derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas, los campesinos, no se negocian. Entonces, por lo tanto, creo que deben entender el Poder Ejecutivo, nuestros derechos no se negocian, señores funcionarios del Estado. Justamente ustedes como funcionarios deben consultar, conversar con los pueblos. Eso es otro punto que queremos siempre nosotros, queremos que haya respeto y que haya conversatorio, conozcan en qué forma vamos a ser afectados. Eso es lo que no entienden nuestros funcionarios del Estado, finalmente les dan la licencia y que cuando ya aparecen, a veces consultan cuando reaccionan, cuando alguien ha muerto o hay levantamiento. ¿Qué es el artículo 8? Regular el procedimiento y las reglas para fraccionamiento, aplazamiento de la exigibilidad de pago de las deudas, de las multas impuestas sin querer el otorgamiento. Es decir, los congresistas contaminan, ensucian y OEFA encuentra y hace evaluación, hace multa. Estamos necesitando dinero. Acaba de terminar la reunión con Serfor. En Serfor manifiesta ya no hay fondos. No hay plata para el próximo 2021. Pero vamos a perdonar a los que ensucian, los contaminan, las multas. ¿Dónde estamos? Entonces, justamente no hay prácticamente para apoyar en este contexto que estamos, no tenemos plata, pero hay que perdonar. Entonces, creo que injustamente eso es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. De aquí debería, señor congresistas, deberíamos tomar todos una conciencia de que nadie esté en contra del extractivismo, pero que haya respeto. Que haya respeto y que respeta todo lo que es consulta previa y que también respete sus costumbres las comunidades y que respete su autogobierno. De esta forma podemos conversar. Pero la forma que este Poder Ejecutivo entrega a las empresas son prácticamente 8 proyectos. Si así habla de OEFA o se nace prácticamente la conservación de acá del sur que estamos hablando, Paracas, posiblemente va a pasar, porque he escuchado de que hay bastantes observaciones, pero así cuando hay alineamiento a favor de una empresa, va a pasar por agua tibia, finalmente cuando ve el conflicto social, incluso nos van a penalizar. Ustedes saben, todas las comunidades, líderes, dirigentes, que hablamos fuerte, exigiendo al gobierno que corrija, estas cosas pasan, evidentemente nos penalizan. ¿Cuántos dirigentes en este momento nos encontramos penalizados, encarcelados, enjuiciados, prácticamente hostigados? Esa es la forma. Es decir, entre peruanos peleamos. Lo que está pasando en Espinar. Caso Espinar, claro, hay que leer ese concepto, por un convenio existe, pero no quieren cumplir, entonces la policía va a agarrar a balazos, eso no es justo. Entre peruanos pelear por cuidar señor congresista. Por el motivo, apelamos a su despacho de usted, apelamos a la Comisión Constitucional Permanente, ver con mucho cuidado y si es que ese paso tiene que hacer consulta previa, caso contrario, pues hay que hacer una demanda de inconstitucionalidad que se debate más allá, porque para terminar, señor congresista, nuestros derechos no se negocian. Nuestros derechos se respetan, por lo cual nuestro territorio de todos los peruanos tiene que ser respetado, por lo cual la empresa que venga, que no condicione nuestro país. Con el hecho que estamos en este momento, en este duelo, y familias lloran, y vienen las empresas y dan facilidades, no es el caso. Entonces eso yo quiero poner acá punto final para mi intervención y pasarle más técnicamente al doctor Henry Cavatosto, que es nuestro asesor legal en esta materia, quien va a ampliar posiblemente después del hermano IDC, pero como parte legal
lo va a sustentar el doctor Calvo Tocto. De esta forma los congresistas tomen nota y que hay que hacerlo. Esperamos vuestra opinión como congresistas, padre de la patria, que nos confía siempre el Congreso del pueblo, siempre miramos de abajo. Mi papá Congreso está allá, a ver qué dice, cómo hace respetar, porque hay control político desde el Congreso. El Ejecutivo no podemos confiar, por lo Ejecutivo es el presidente de la República, gente de confianza, los ministros son gente de confianza. Por eso OEFA también sirve, porque OEFA tiene trabajo, pero cuando llega al poder lo borran. Se nace, también depende del Estado. Entonces, de arriba dice, oye hijo, borra esto, lo borran. Entonces, eso es, ¿quién controla? Es el Congreso de la República. Viene con voto popular, por lo cual confiamos en el Congreso de la República para que corrija estos actos que están realizando en contra de pueblos indígenas originarios en nuestros territorios. Muchas gracias, señor congresista. Espero que no se haya exigido, entonces, me perdone, se me he equivocado en el camino. Muchas gracias. Paso a mi asesor legal. Muchas gracias, Antonio. No, ningún equívoco. Le agradecemos por su intervención y en efecto le damos el uso de la palabra a Henry Carhuatocto Sandoval, que es el asesor legal de la CNA, la Confederación Nacional Agraria. Adelante, Henry. Doctor Carhuatocto. Sí, ahora sí le escucho. Voy a compartir mi presentación para hacerlo mucho más concisa la exposición. Creo que sobre lo que venimos a conversar todos acá, y no he visto en la exposición del representante del Estado, es sobre la constitucionalidad del decreto legislativo 1500 y nos queremos ceñir específicamente a ello. Y en ese contexto, como pueden ver en las diapositivas, no sé si pueden ver las diapositivas. Sí, se puede ver. Sí. Entonces, tenemos que tener conciencia de qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el tema de inversiones públicas realizadas por los diversos estados americanos. Y lo que ha dicho en la resolución número 1, 2020, es que recomienda que por el momento en que estemos en la pandemia, en la medida que no se puede hacer una verdadera consulta previa, ni participación ciudadana, no se intervenga en territorio de pueblos indígenas para realizar inversiones, tanto para servicios públicos como para efectos de explotación de recursos naturales. Y la Comisión Interamericana ha sido categórica. Está allí la recomendación y la ha reiterado en varias ocasiones. Este es el contexto en el que nos encontramos, donde se está debatiendo el desarrollo económico que tiene que armonizarse con los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esta recomendación es de mayo del 2020, o sea, anterior a la publicación y vigencia del decreto legislativo 1500. Si nos centramos en el decreto legislativo, descubrimos que fundamentalmente está promoviendo determinados proyectos. Y la pregunta que el Estado tiene que responder es si ha identificado en este listado de proyectos del decreto de urgencia 018-2019 que se está promoviendo a los pueblos indígenas afectados. Eso no se ha escuchado y llama poderosamente la atención que no esté la viceministra de Interculturalidad, que es la competente. Yo respeto mucho a la representante de Cultura que está presente, pero los pueblos indígenas requieren que las autoridades estén con ellos. Continúo, y aquí encuentro, para poner un ejemplo, porque son muchos proyectos, el caso de hidrovía amazónica que está en el punto 6. La hidrovía amazónica es un proyecto que afecta a todos los pueblos indígenas amazónicos del Perú, y el APU Rubio, después de mí, va a decirles a cuántos pueblos indígenas afecta, pero es a la totalidad de pueblos. Entonces, esta norma, solo poniendo el ejemplo de hidrovía amazónica, se evidencia que afecta a pueblos indígenas. ¿Y qué dice el convenio 169 de la OIT? Dice que toda medida administrativa o legislativa que afecta a pueblos indígenas, pues debe ser objeto de consulta previa. Solo tomando en cuenta la hidrovía amazónica, vemos que este decreto legislativo 1500 debió ser objeto de consulta previa. Eso es independientemente del fondo,
porque las normas también tienen que tener una forma constitucional. Y estas normas, al impactar en derechos colectivos de pueblos amazónicos, por ejemplo, en la hidrovía amazónica, debieron ser consultados. También impactan en comunidades campesinas. Y lo veremos, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chincheros. Pero no quiero salir del tema, pero hay proyectos que impactan tanto en pueblos andinos como en pueblos amazónicos, y por lo tanto debió ser sometido a consulta previa para llegar a un diálogo intercultural y poder tomar salvaguardas para poder llevar las inversiones públicas con altos estándares de respeto a derechos fundamentales. Después he señalado que en el artículo 4, el representante del Estado ha dado lectura del contenido de esta norma, ¿no? Que las autorizaciones y permisos y licencias de cualquier otro habilitante que tenga vigente temporal van a ser prorrogadas durante todo el 2020 y se podrían ampliar 12 meses posteriores. Bueno, esto privilegia el desarrollo económico, muy bien, la libertad de empresa, muy bien, los servicios públicos. Pero ¿y qué pasa si en el actual estado de cosas esos, y lo ha mencionado, las certificaciones ambientales o el tema de servidumbres, no están adaptadas al tema de pandemia y debieron ser modificados los estudios de impacto ambiental para cumplir con las máximas exigencias de bioseguridad, para cumplir con ese diálogo intercultural que debe existir con los pueblos indígenas que están siendo afectados por estos estudios de impacto ambiental, por estas servidumbres? Otra razón, y aquí otra vez estamos demostrando que el decreto legislativo 1500 afecta a pueblos indígenas. Si le pongo un caso, el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica afecta a los pueblos indígenas. Es más, el estudio de impacto ambiental se determinó por acuerdo de consulta previa, y aquí está el representante de Cultura, que no me va a dejar mentir, que si aparecen nuevos impactos del proyecto de hidrovía amazónica debe someterse el estudio de impacto ambiental a una consulta previa. Pues bien, llegó el nuevo impacto, se llama COVID-19, la pandemia. Por lo tanto, ese estudio de impacto ambiental debe consultarse. Y esto no lo menciona el decreto legislativo 1500. Sí, tenemos otros proyectos donde puede tener el mismo contexto. Los estudios de impacto ambiental, al entender de la Confederación Nacional Agraria, al entender de AIDESEP, tienen que ser sometidos a consulta previa, y en este momento, con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no deberían en sus territorios desarrollarse proyectos extractivos ni de servicios públicos. No lo decimos nosotros, lo dice una autoridad. Si seguimos avanzando, el tema de participación en el acompañamiento de elaboración de línea de base de los estudios de impacto ambiental, una cosa es hacer una línea de base en Lima para el tren eléctrica, para el metropolitano, o para una ampliación de algún tren que tengamos disponible por hacer, y otra cosa es levantar una línea de base en territorios de pueblos indígenas. Va a generarse impacto. Y sin embargo, lo que ha mencionado, y aquí me remito a las declaraciones del representante del Estado, ni una sola vez dijo pueblo indígena. Habló solamente de funcionarios del Estado, del titular del proyecto, probablemente de la consultora. Claro, porque en realidad este acompañamiento de la elaboración de línea de base solamente se aboca a preservar la seguridad y la salud de los trabajadores de la consultora, del titular del proyecto y de los funcionarios públicos, lo cual aplaudimos. Sin embargo, en el actual contexto, ¿podemos hacer un estudio de impacto ambiental bien hecho, social, ambiental, cuando tenemos tantas restricciones? ¿Va a ser bien hecho ese estudio? Es la primera pregunta de campo. Y la segunda es, ¿estamos exponiendo a la población indígena en el ámbito del levantamiento de información, ser contagiada de COVID-19? Casi todos hemos tenido familia o amigos que se han contagiado fácilmente, aún tomando las máximas precauciones. Y la recomendación es no salgas de tu casa, ¿sí? Y por eso estamos en esta audiencia virtual. Y sin embargo, y aquí está la autoridad ambiental también para que responda, se aprobó la resolución ministerial 108-2020 como implementando esta disposición, porque la norma, como bien lo dice el sector economía, se señala que el MINAN reglamente, y ustedes pueden dar lectura que la resolución ministerial solamente toma medidas enfocadas a la protección de los trabajadores, de los funcionarios, pero no qué pasa cuando las comunidades han sido contagiadas, han sido impactadas por los trabajadores, por los funcionarios que fueron a hacer un trabajo. Y aquí lo pongo, incluso en el artículo 8 se señala la elaboración del plan
de trabajo sanitario. El titular del proyecto de inversión debe contar antes de la etapa de campo con un plan de trabajo sanitario, el cual forma parte de documentos de uso interno y no requiere evaluación y aprobación de la autoridad competente. O sea, el plan de trabajo sanitario no requiere de aprobación de una autoridad competente, o sea, justamente ahí donde van a estar las mayores medidas de bioseguridad. O sea, ¿el Ministerio de Salud no va a opinar? No. Estos planes estas disposiciones las aprueba el sector y eventualmente algunas, como en este caso, el plan mismo, el propio titular del proyecto. Y cuando existe contagio, acá se señala que se implementa todo un plan para poder salvaguardar la vida del trabajador, pero no dice cómo vamos a hacer la trazabilidad de aquellos pobladores indígenas que han sido contagiados. Todo Loreto, en las poblaciones indígenas, y el Apu Rubio lo va a dar cuenta de ello, ha sido contagiado justamente cuando han sido visitados por funcionarios municipales. Ahora, si permitimos la elaboración de líneas de base, ¿qué nos asegura que no sean contagiados? Y lo siguiente es, bueno, si esta norma, que eventualmente va a impactar en el derecho al territorio, en el derecho de los pueblos indígenas, a su vida, a su salud, a su medio ambiente, está afectándolos en su salud misma, ¿debió ser objeto de consulta? Claro que sí. Claro que sí, debió ser objeto de consulta tanto el decreto legislativo 1500 como esta reglamentación que reglamenta lo relacionado a la elaboración de línea de base en la medida que afecta a pueblos indígenas. Probablemente por esa razón, en ningún lado de esta resolución ministerial encuentre una sola palabra como comunidad nativa, campesina o pueblo indígena. Si les impacta en su salud, debe ser consultado y hay que acostumbrarse a ese diálogo intercultural. Yo respeto mucho a mis colegas del Estado, todos de primerísimo nivel, pero hay que fomentar un diálogo intercultural más allá de las capacidades de doctorados, magíster o posgrados que tengamos. Y el otro tema fundamental, donde tampoco dijo ni una sola vez el representante de Economía, pueblo indígena. Hay que acostumbrarnos, Estado, a llamar las cosas por su nombre. Estamos presentes acá nosotros y ni una sola vez dijeron por qué estamos acá. Estamos revisando la constitucionalidad del 1500 con relación a derechos de pueblos indígenas. No es una exposición solamente de que me expliques en qué consiste la norma, porque todos ya la hemos leído. Y aquí, en el ámbito del mecanismo de participación ciudadana, lo que se plantea es una participación ciudadana virtual, utilizando, como dice 6.2, medios electrónicos virtuales u otros medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando de internet, radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué etapas? Antes y durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, o sea, cuando elabore la línea de base, cuando estoy construyendo la línea social. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene pertinencia intercultural? Sector cultura, ¿me vas a decir que eso tiene pertinencia cultural con los pueblos indígenas? ¿Lo virtual? ¿Es ancestral lo virtual? O sea, hay estudios que demuestren que la virtualidad es algo que los pueblos indígenas puedan sostener como algo afín y algo que puedan entender. ¿En serio? Si con la participación ciudadana presencial se ha tenido serias dificultades y en los informes del SENACE, del estudio de impacto de ideología amazónica, se da cuenta de que ha habido serias dificultades, incluso en algunos se ha dado información inexacta, y lean los informes del SENACE, no nos parece que eso sea lo prudente. Y se señala a continuación, durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental también se aplica esta participación virtual. ¿En serio, sector cultura, piensas que los pueblos indígenas amazónicos, campesinos, están preparados para esta forma de participación? Incluso ahora mismo yo tengo problemas para hablarle a una computadora y no verles el rostro. ¿Cómo sé qué están haciendo? ¿Cómo sé si me están escuchando? Igual los pueblos indígenas, que son mucho más desconfiados, como lo ha dicho Antolín, por la desconfianza que el Estado ha generado en los pueblos indígenas durante décadas, ¿no? Y finalmente durante la ejecución del proyecto de inversión pública. A nosotros nos parece clave la participación ciudadana, pero no de esta calidad. Y aquí otra vez reitero la opinión de la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Colombia, sobre también participación ciudadana virtual y consulta previa virtual, ha dicho que eso contraviene los derechos de los pueblos indígenas. Ya la Comisión Interamericana ha dado una opinión en el caso de Colombia. ¿Por qué Perú no escucha a la Comisión Interamericana y respeta los derechos de los pueblos indígenas? La Comisión ha sido clara y con eso concordamos, tanto AIDC como CNA, en que se puede realizar proyectos de inversión, pero no en este contexto. ¿Por qué? Porque hay que entender algo que el sector de economía no entiende. Hay una relación
espiritual, cultural con el territorio. No es lo mismo que yo haga un tren eléctrico aquí en Lima, que yo haga una carretera en una comunidad donde hay un pueblo indígena. No es lo mismo. No hay una relación espiritual acá. Allá sí. Por eso cuando toca su tierra, toca su vida. Cuando toca su bosque, cuando toca su río. Por eso hay que tener especial cuidado. Qué bien que reactivemos el país, pero con derechos de pueblos indígenas, con derechos de las personas. Y aquí lo voy a señalar muy claramente. ¿Cómo es posible que pretendamos una consulta previa virtual o una participación ciudadana virtual cuando el censo de las comunidades campesinas del 2017, aquí nomás hace menos de 3 años, ha establecido que tienen serias dificultades en conectividad? Son datos oficiales, El 72.4 de comunidades tienen problemas en el ámbito de Internet. ¿Cuántas tienen Internet, ya que les gusta lo virtual, que es esto que estamos haciendo? 7.5. ¿Cuántas tienen telefonía pública? 11.8. ¿Cuánto tienen capacidad de tema de radio? 4.8. ¿No? Y conexión a televisión por cable, 10.7. A telefonía celular, ahí están los datos. Son datos oficiales, que quien hizo la norma debió verificarlas. Incluso acá en Lima tenemos problemas de conectividad a Internet. Hace rato se me fue, por ejemplo, la comunicación con ustedes. Y en Lima. Y el cuadro de abajo dice exactamente lo mismo. Serios problemas para conectividad. Yo no sé cómo el sector cultura va a sostener que es bueno que hagan participación ciudadana de los pueblos indígenas y que también haya una consulta previa virtual. La verdad, qué bueno que quede grabado porque en realidad van a contradecir datos oficiales. Seguramente en algún momento podríamos estar preparados, pero no ahora. Ni siquiera la educación secundaria ni primaria está así teniendo éxito y no vamos a pretender ninguna participación donde las personas tienen que verse la cara, donde las personas tienen que saber quién está allá y cómo está entendiendo el problema y si me está prestando atención o no, o está ahorita en otro lado. Ese es el problema, el mismo que yo tengo en este momento. El tema, hasta allí, lo que queda claro, y yo quiero reiterar, este análisis es de test de constitucionalidad y de convencionalidad. Si esta norma puede atravesar limpiamente el convenio 69 y los derechos constitucionales de consulta previa y participación de los pueblos indígenas. Nuestro criterio no los está pasando. Y en el ámbito del artículo 8, que también ha expuesto el representante del Estado, y muy bien lo ha planteado, dice, y lo ha dicho de verdad con una frialdad increíble, tenemos que utilizar el dinero de las multas que son muy elevadas para la inversión. Señor representante del MEF, esas multas no las pone el Estado porque les da la gana. Se las impone luego de un procedimiento de supervisión ambiental, de un procedimiento sancionado con todo el debido proceso y con los mejores estudios contratados para defenderlos, y después de 2 instancias. Y si a Petroperú, uno de los que son los beneficiarios, le tocó pagar 20 millones de soles, pues qué pena, tiene que pagarlos porque afectó la salud y el ambiente. Y ahí está la debilidad de la norma. La norma, si bien es cierto, promueve el tema de la activación económica, bueno, podría promoverlo con aquellos que no han afectado de manera real y efectiva el ambiente. No presenté un formulario, es una obligación formal, no declaré un monitoreo, no hubo daño a la salud ni el ambiente, ninguna diversidad murió. Bueno, me parece muy bien. Pero aquellos en los que se haya afectado la vida de personas, como los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano, con resoluciones de última instancia que quedaron consentidas y que afectaron los ríos, la diversidad biológica, no. En esos casos es un atentado contra la vida, es un atentado contra la diversidad biológica. Tienen que pagar su multa. Ellos tienen que, porque cometieron un error que generó un daño real. No puede ser que incentivemos a empresas que afectan el ambiente y la salud de las personas y las premiemos con un aplazamiento. Incluso muchas de estas empresas ni siquiera han cumplido sus medidas correctivas. Eso ya para terminar y darle pase a Porrubio, decirles que ni siquiera en la resolución del Consejo Directivo de OEFA, que se ha publicado y que ustedes pueden ver, se estableció que estas empresas que ya han sido multadas cuando generaron infracciones con daño a la salud y vida de las personas y al ambiente de manera efectiva,
quedan fuera de este beneficio. No, no, también están beneficiadas. ¿Eso atenta contra el derecho a un ambiente adecuado? Nos parece que sí. No podemos permitir en un Estado democrático que se premie a aquellos que con toda certeza, con resoluciones firmes, no les da la gana de pagar sus multas y utilizan esto para otros fines. Por último, y no menos importante, y de lo que no ha dicho ni una sola palabra el representante del MEF, y cuando le dieron la palabra a Cultura tampoco dijo, y por eso me parece una falta de consideración al tema indígena, que no digan que hay una disposición complementaria final en el decreto legislativo 1500, que a la letra dice esto: garantías de los derechos colectivos y los pueblos indígenas originarios. Esta es una prueba fehaciente de que el decreto legislativo 1500 afecta a los pueblos indígenas y por lo tanto debió ser objeto de consulta previa y por lo tanto para ellos sería inaplicable. Y dice, en la implementación de las disposiciones contenidas en el decreto legislativo, las entidades competentes y las señaladas en el artículo 2 garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios conforme a la normativa vigente que regula la materia. O sea, si querían una prueba de que la norma impactaba a pueblos indígenas, es la propia norma que en su disposición dice eso. O sea, debió pasar por consulta previa, debió pasar por consulta previa. ¿Es inconstitucional por eso para los pueblos indígenas? Sí es. Ahora, ¿cuál es la normatividad a la que apela el decreto legislativo? Es la resolución viceministerial número 013-2016 BMI-MC, que básicamente lo que hace es una exoneración de los servicios públicos a la consulta previa. Y aquí he puesto el texto. Acá se señala que se reemplaza la consulta previa por un plan informativo. Y ese plan informativo se da a conocer a los pueblos indígenas cuando ya se tomó la decisión de realizar el proyecto de inversión. Pues así ya no hay consulta previa, se vacía de contenido y por lo tanto es inconstitucional. Viola el artículo 6 del Convenio 69 y viola el derecho de consulta previa y la ley de consulta previa, que en ninguna parte, ojo con esto, porque es ilegal también, la ley de consulta previa no pone excepciones a la consulta previa, dice toda medida legislativa y administrativa. Seguramente el sector de cultura, la viceministra va a decir, no, pero hay una disposición que dice, el reglamento no puede neutralizar la ley, señora viceministra, no puede. Tiene que respetar la ley y la ley no dice eso. Aquí está presente SNA, AIDESEP y Orpio también debió estar presente porque también pidió la palabra y solicitó dar su versión de esta inconstitucionalidad. Quiero decir, para finalizar, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre normas con este carácter de violación al derecho de consulta previa, al derecho de participación indígena y al derecho de un ambiente adecuado. Y ha dicho, por ejemplo, en el caso de COFOPRI, una disposición que salió, el decreto legislativo 1089, que regula el régimen temporal extraordinario y formalización y titulación de predios rurales, donde también se afectó a los pueblos indígenas, que era inaplicable a ellos, porque al afectarle y al no serlo consultado, no podían aplicárseles. Entonces lo que estamos reclamando acá es, muy bien, el decreto legislativo 1500 se puede aplicar a todos, menos a los pueblos indígenas, porque no se les consultó. Si quieren que se les apliquen, realicen la consulta previa. No la han hecho. La última sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley 3230 dice exactamente lo mismo. El tribunal declara, excluye a los pueblos indígenas, a sus territorios de los pueblos indígenas de los alcances de la ley 3230, que también justamente, y acá traigo colación, la ley 3230 también se da para la reactivación económica de Perú en el 2014, cuando ocurre la caída de los metales. Se da exactamente en un contexto similar. Esta también se da para reactivación económica. ¿Y qué pasó con esta ley en el Tribunal Constitucional? Se declaró inconstitucional, porque no se había consultado a los pueblos indígenas. Y es allí donde quisiera recalcar, aquí estamos hablando de la constitucionalidad, no del decreto legislativo 1500, no de la conveniencia, si esto va a traer más dinero, no, es constitucional. Podemos desarrollar una reactivación económica respetando derecho de consulta previa, derecho de participación y derecho de medio ambiente de los pueblos indígenas. Esa es la interrogante que dejo a los señores congresistas, y yo sé que los del sector Estado van a responder formalmente y legalmente, es su trabajo, para eso les pagan, pero yo quiero que reflexionen también éticamente. Ahora quisiera que le den la palabra a Lapu Rubio. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, doctor Carhuatocto.